Muy bien, en esta primera unidad abarcaremos lo que serían generalidades y algo de clasificación de estos carbohidratos. Me gustaría iniciar con lo que sería su definición. Tenemos que los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacáridos, pues van a ser un grupo de macromoléculas indispensables para los procesos metabólicos. Yo ya les comenté en videos anteriores que las macromoléculas, además de carbohidratos, envolvían lo que son lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos cuatro van a ser ahora sí que estos grupos privilegiados, vaya. Ya digo, si nos enfocamos un poquito más al punto de vista químico, tenemos que los carbohidratos en sí tienen lo que sería una configuración de polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos desglosando lo que sería la palabra. El hecho que diga polihidroxi, ¿ok?, hace referencia a la cantidad de grupos hidroxilo u oxidrilo que van a tener su configuración. ¿Sale? Nosotros tenemos que aquí, por ejemplo, en color amarillo estamos marcando lo que serían los grupos hidroxilo, que lo podemos encontrar en estos ejemplos que nos muestran glucosa y fructosa. Eso hace referencia a la primera parte del nombre. Después vamos a encontrar que se definen polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Polihidroxialdehídos, aquellos que tienen este grupo funcional en su primer carbono, como vemos aquí. El carbono número 1 tiene enlazado un átomo de oxígeno y también un átomo de hidrógeno. Eso sería aldehído, los polihidroxialdehídos. Por otra parte, la fructosa, en el carbono 2, si se fijan, tiene lo que sería un grupo cetónico. Ese doble enlace del oxígeno con el carbono, que vamos a ver en un momento más adelante. Bueno, pues nos va entonces a dividir, o a diferenciar, mejor dicho, lo que sería tanto uno como otro. Repito, el polihidroxi va de acuerdo a los grupos hidroxilo y dependiendo del tipo de grupo funcional que tenga extra, puede ser aldehído o cetónico. Por otra parte, tenemos que los carbohidratos me van a brindar lo que sería la primera fuente de energía, inclusive antes de lo que serían lípidos y proteínas. Si yo me pusiera ahora sí que organizando lo que serían las macromoléculas y su importancia en cuanto a la generación de energía, yo tengo que, una vez que el ser humano necesita producirla, la primera fuente que va a recurrir serán los carbohidratos. ¿Ok? Una vez que se agotaron las reservas de carbohidratos, ahora sí yo voy a tener que, puedo hacer uso de las siguientes reservas, que son los lípidos. Y una vez que ahora sí no hay ni carbohidratos ni lípidos, eso ya hablando digo, de casos realmente extremos, recurriría a lo que son las proteínas, ¿sale? Ya en casos, como les dije, ya de inanición, en donde es necesario degradar las proteínas para obtener aminoácidos. Muy bien. En cuanto a las fuentes, nosotros estamos acostumbrados a que vemos carbohidratos en lo que serían cereales, ¿no? Por ejemplo, trigo, harina, arroz, demás. Sin embargo, la realidad es que los carbohidratos los encontramos en diversas fuentes, ¿ok? No solamente de estos cereales. Un ejemplo serían lo que son los tubérculos, con la papa, el camote. Estos son ricos en un polisacárido que es el almidón. Esto como ejemplo de fuentes, de quizás de algunos alimentos que no los tenemos contemplados. Otro ejemplo, las frutas. Aquellas frutas sumamente dulces como el plátano, las naranjas, tienen fructosa, que sería el carbohidrato que vamos a encontrar en este tipo de alimentos. Y por supuesto que también contribuyen como fuente en lo que serían mermeladas y dulces en general. Esto ahora sí que pues nos da a entender que los carbohidratos los podemos obtener de diferentes fuentes y a su vez eso tiene lógica, ¿no? Porque al final del día los carbohidratos van a ser las macromoléculas y los componentes que vamos a estar ingiriendo constantemente y los que se basan en nuestra dieta. Ahora sí, entrando a lo que sería clasificación. Yo tengo que la clasificación de los carbohidratos va a ir de acorde a las unidades con las que estos se forman. Por ejemplo, un monosacárido me da a entender que mi carbohidrato está hecho a partir de solamente una unidad, ¿sale? Por ahí el mono quiere decir uno, ¿sale? Solitario, y sacárido, carbohidrato, monosacáridos.
¿Qué pasa si yo uno dos monosacáridos? Bueno, ahora sí obtendría lo que es un disacárido. Cuando el carbohidrato supera estos dos monosacáridos y va del de 3 hasta 10 unidades, se le denomina oligosacárido. Ya cuando rebasa los 10, entonces entraría a la última familia, al último grupo, que son los polisacáridos, más de 10 unidades, recuerden. Ahí es donde encontramos al almidón, al glucógeno y demás componentes que son sumamente extensos y sumamente pesados porque contienen diferentes unidades. Bien, hay un punto por ahí que me gustaría marcar en cuanto a los monosacáridos. Estos se pueden a la vez subdividir según el número de carbonos que tenga esa unidad. Por ejemplo, un monosacárido con 3 carbonos se le puede denominar una triosa. Si son 4 carbonos, tetrosas, 5 pentosas, y así, pues lógicamente hasta formar, en cuestiones metabólicas, el máximo número que vamos a encontrar sería un monosacárido de 7 carbonos, ¿sale? Por ejemplo, la C-deoctulosa sería un monosacárido que tiene justamente 7 carbonos. Esto como ejemplo de las diferentes familias y subfamilias que podemos encontrar. Ok, ahora sí, adentrándonos un poco en lo que sería la clasificación, yo tengo que en los monosacáridos, que sería el grupo más extenso que tenemos, están ejemplos como la glucosa, ¿okay?, la galactosa, la fructosa, la ribosa, que a su vez me van a permitir entonces formar lo que serían los monosacáridos. Y si empiezo entonces a hacer uniones con estos, por ejemplo aquí está la maltosa se forma con 2 unidades de glucosa. Por su parte la sacarosa tiene una de glucosa, una de fructosa. Así es como yo puedo formar mis disacáridos a partir de los monosacáridos que ya les expuse. Bien, ¿qué más? Tenemos lo que sería la rafinosa, ¿ok? La rafinosa se compone de 3 sacáridos, sería glucosa, fructosa y galactosa. Esta no la podemos metabolizar, se encuentra normalmente en estructuras vegetales y como les dije, esta es una familia no muy común. De hecho, en nuestro metabolismo es difícil encontrar oligosacáridos debido a esa configuración muy específica que tiene de 3 hasta 10 carbonos. Perdón, unidades, ¿ok? 3 hasta 10 unidades, no carbonos. Finalmente, polisacáridos. Estos, como el caso de la quitina, que está presente en caparazones de algunos insectos, el almidón, el glucógeno, van a ser carbohidratos que tienen más de 10 unidades y obviamente su peso, su complexión, su estructura va a ser mucho mayor. ¿Qué más tenemos? Aquí abajo yo les presento lo que serían las diferentes configuraciones en las que van a encontrar los monosacáridos. La primera de ellas, así como la segunda y la tercera, estas forman parte de lo que sería la estructura de la glucosa. Sin embargo, cada una, si se fijan, nos muestra diferentes propiedades que tiene la glucosa. La primera configuración, que vamos a ver mucho en las vías metabólicas, ¿ok?, sería la configuración de Fischer o configuración lineal. Aquí se puede ver específicamente cómo es su cadena de carbonos. Podemos adentrarnos en lo que serían los enlaces, los átomos, podemos ver cuántos hidroxilos tiene, dónde está el grupo aldehído, dónde están las uniones hacia los hidrógenos. Como les dije, es algo muy profundo y que se puede ver ahora sí que todas sus propiedades químicas. Configuración de Fischer, recuerden. En el segundo plano está lo que sería una estructura, una configuración cíclica, que se lo denomina configuración de Howard. Esta la van a ver mucha bibliografía, es la que normalmente autores como el Herrera, que les pongo aquí abajo, usa para representar a los carbohidratos. Si se fijan, yo puedo tener estructuras cíclicas y a los lados puedo ver cómo entonces se acoplan los carbonos, cada carbono representado por una esquina, cosa que también sucede en lo que sería la tercera configuración. Esta es la menos común de todas, la configuración en silla. Cada uno de los carbonos tiene ahora sí que su propia organización y algo muy interesante, tiene configuración angular, es decir, tiene precisamente un ángulo establecido para cada uno de los carbonos. No es muy común, simplemente hay que saber el nombre y hay que conocer, ahora sí que a grosso modo. ¿Qué más tengo? Aquí yo les había comentado que podía haber carbohidratos con grupo cetónico y con grupo aldehído. Si se fijan, lo que serían las aldosas también se pueden subdividir así como lo habíamos visto en 2 diapositivas anteriores, ¿no? En
3 carbonos, que serían las triosas. Tengo el gliceraldehído como el claro ejemplo. 4 carbonos o tetrosas están la eritrosa, la treosa. Y si se fijan, se pueden detallar ahí que en los carbonos, los sacáridos, perdón, de 5 y 6 carbonos son los más comunes. Ahí está la ribosa, está la celulosa, la glucosa, manosa, galactosa. Estas dos, repito, son las que más van a abundar y en donde más va a haber ejemplos de monosacáridos. Y obviamente cada uno con su respectivo grupo aldehído. Vamos a ver más adelante que a comparación de las aldosas, justamente aparece aquí, las cetosas envuelven a lo que serían ciertos carbohidratos, pero no son tan abundantes como las aldosas. Si nos ponemos a ser un poco más estrictos, la cantidad de aldosas doblega lo que sería la cantidad de cetosas, en donde también podemos encontrar representantes, por ejemplo, de 3 carbonos, de 4, de 5 y 6, también estos dos últimos siendo ahora sí que los más representativos. Un punto también que me parece sumamente interesante tocar aquí en la presentación es el concepto de isomerismo. El isomerismo es aquella propiedad que tienen las macromoléculas, y en este caso los carbohidratos, de presentar diferente organización espacial aunque su estructura no cambie. Vamos a ver que la glucosa, por ejemplo, la vamos a poder encontrar en configuración dextrógira y levógira. ¿Esto en qué grado? Bueno, si se fijan, cuando vamos a tener que hablar de isomerismo, ahora sí que hay que ponernos en la perspectiva de la molécula. En este caso, si yo voy a hablar de la glucosa, yo tengo que estar viendo y estar configurándome como si yo fuera la glucosa. Entonces, partiendo de ese punto, la L-glucosa, si se fijan, va a tener el grupo hidroxilo del carbono 3 girando hacia la izquierda. Por eso L de left, ¿sale? Si fijan, ese grupo hidroxilo va a ir en contra de todos los demás porque tienen la orientación contraria. El caso de la D-glucosa, tiene su grupo hidroxilo en el carbono 3 y a mano derecha, D por derecha, entonces así tenemos isomerismo tanto dextrógiro como levógiro. Aquí lo podemos ver nuevamente, está el grupo H que está apuntando hacia el lado izquierdo, ese es el L-glucosa. Carbono 2, 4 y 5, recuerden, va a ir al contrario del carbono 3. Y en la derecha tenemos lo mismo, ¿no? El 2, el 4 y el 5 están apuntando hacia lo que sería el lado izquierdo, pero el que nos interesa, que es el hidroxilo del carbono 3, está del lado derecho. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, el isomerismo se puede ver representado también en las estructuras de Howard, porque vamos a tener dos configuraciones para lo que sería esta organización. Tenemos el pirano, que es ese anillo en forma hexagonal, que si se fijan es el clásico de la glucosa. Por otro lado tenemos el furano, que es en una configuración pentagonal. Eso sí es importante aclararlo. Digo esto, a pesar de que es isomerismo, pues sí va relacionado mucho al tipo de estructura. Cuando es glucosa, la mayoría de las veces la vamos a encontrar en pirano. Cuando se trata de fructosa, debido a que es una cetosa, ¿verdad? Tiene un grupo cetónico como ya vimos en el carbono 2. Esta va a estar acoplado en lo que sería una estructura de furano. Y aquí lo vemos, ¿no? Hexano, o mejor dicho, pirano con una forma hexagonal. Mientras que el furano tiene una configuración pentagonal. Recuerden, ese carbono 6 siempre va a estar como salidito. Ya sea pirano, furano, ese carbono 6 va a estar ahora sí que protruyendo de la estructura. Y es, por ejemplo, donde vamos a encontrar también grupos fosfato. Ok, eso como una parte importante para aclarar. Muy bien, ahora sí podemos entrar a lo que sería la segunda unidad. Aquí vamos a hablar de los monosacáridos, vamos a empezar a describir aquellos que tienen una importancia metabólica y como primer punto, bueno, se trata de aquellos monómeros que no pueden ser hidrolizados, son las estructuras más simples de los sacáridos, de los hidratos de carbono. Entonces a partir de esta sí es donde vamos a poder quizás unir y empezar, por ejemplo, a formar disacáridos y demás cuestiones. Como propiedades, son extremadamente solubles en agua, ya que debido a los grupos hidroxilo que tienen alrededor de los carbonos, esto le va a permitir que formar puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, repito, pues es la base para que pueda ser soluble en agua. Por su parte, tenemos que los monosacáridos se van a encontrar en prácticamente todas las vías metabólicas, tanto glucosa como galactosa, así como los que vamos a ver más adelante, se encuentran en los diferentes
ciclos, las diferentes rutas metabólicas, ya que a partir de estas, bueno, ahora sí se pueden dar estas reacciones dependiendo de la necesidad energética de la que hablamos. Y aquí también pueden ver otra vez, la estructura espirano-furano nos sirve para repasar aquí en este esquema y en esta representación. Las siguientes diapositivas, ahora lo que vamos a hacer es precisamente hablar de cada uno de los monosacáridos que tienen importancia biomédica. Ahora sí que como tiene que ser, nuestro protagonista, lo que sería la D-glucosa, este va a ser el principal combustible de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Existen células como las del sistema nervioso, que dependen exclusivamente de esta molécula para sobrevivir, para hacer su metabolismo. Existen otras como los eritrocitos, que debido a que no cuentan con mitocondrias, pues no pueden hacer ese proceso de metabolismo oxidativo, no pueden producir ATP con la cadena de electrones y entonces únicamente dependen de la glucosa y de las rutas que de estas se generen. También un dato interesante, tiene un peso molecular sumamente pequeño, son 180 daltons, ¿ok? Entonces no le es difícil ingresar la glucosa, perdón, a la célula. Normalmente lo va a hacer por este tipo de transportadores, que son los transportadores GLUT. Hay de GLUT1, GLUT2, GLUT hasta 7. El GLUT4 es el que más se va a estar viendo, sobre todo porque tiene cierta regulación por lo que sería la insulina, ¿no? El GLUT4 permite que la glucosa que está en el espacio extracelular entre a la célula y ya dentro de ella se empiece a desviar hacia los diferentes sitios metabólicos. Importante, GLUT4 es el que les presento aquí. Obviamente no es la única manera de transportarse, también tienen transportes acoplados, por ejemplo, con sodio, que a pesar de que no está precisamente en las células más activas metabólicamente hablando, sí la podemos encontrar, por ejemplo, en el riñón. Eso como dato importante y que se asocia mucho a fisiología. En cuanto a la glucosa, es muy difícil obtenerla directamente de los alimentos. Normalmente lo que vamos a tener es que los alimentos nos brindan polisacáridos como el almidón, ¿no? Y ya nosotros a partir de las enzimas digestivas las podemos quebrar hasta obtener glucosa. El siguiente tenemos lo que sería la fructosa. Esta es una cetohexosa que se encuentra en estado libre prácticamente de todos los frutos. Una vez que se une a la glucosa forma lo que sería el azúcar de caña o el azúcar de mesa que conocemos actualmente, ¿no? Si vamos desde el punto de vista químico y su nombre como debería es sacarosa. Una vez que uno glucosa, fructosa, obtengo azúcar que es sacarosa, un disacárido. Aquí vemos a mano derecha lo que sería la estructura de la ribosa, perdón, de la fructosa. La ribosa la vamos a ver más adelante también. La fructosa tiene un grupo cetónico en el carbono 2, es el que estamos señalando ahí, además de sus grupos hidroxilo en los diferentes carbonos. Y así como le dice su nombre, pues viene de la mayoría de las frutas. ¿Qué más tenemos? La triosa más famosa, ¿okay? Es el gliceraldehído. Tiene 3 carbonos de su estructura. El tercer carbono justamente es sumamente fosforilable. Es por esto que la mayoría de los casos la vamos a encontrar como gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sale? Este metabolito va a ser el que inicia la segunda fase de la glucólisis, que como podemos ver aquí en esta representación del Harper, me va a permitir generar piruvato a partir de un sinfín de reacciones que muy pronto vamos a tener en el canal. Ya estamos prácticamente a días de iniciar lo que sería esta aventura de las rutas, en donde lógicamente vamos a ver este gliceraldehído 3-fosfato en lo que sería glucólisis, ¿va? También, pues ahí, por ejemplo, pueden ver su organización química, estos 3 carbonos representados de color negro, en color rojo están los oxígenos y color blanco lo que serían los hidrógenos. ¿Okay? Una característica importante, el gliceraldehído es capaz de convertirse en glicerol mediante la ruta del glicerol fosfato. El glicerol es un alcohol que lo vamos a ver también más adelante en triacilgliceroles. ¿Qué más tenemos? Está la galactosa. Esta es una hexosa que tiene suma importancia en el organismo, ¿ok? La galactosa es un monosacárido que la vamos a obtener una vez que se digiere la lactosa mediante enzimas propiamente que se van a encargar de romperse enlace beta que une galactosa y glucosa. La galactosa va a poder entrar a sus rutas metabólicas. Necesitamos primero una enzima que le agregue ese grupo fosfato y la convierta en galactosa 1-fosfato. Y ya una vez que está convertida a galactosa 1-fosfato vamos a necesitar una enzima transferasa. Eso va a tener una aplicación muy importante. Si se fijan, esta enzima requiere UDP-glucosa como coenzima.
Una vez que entra la UDP glucosa, ahí se va a dar ese trueque, esa transferencia. ¿Por qué? La galactosa 1-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato, mientras que la UDP, que había entrado con glucosa, va a salir ahora como UDP galactosa. Por eso la enzima es transferasa, ¿sale? Va a hacer ese cambio, ese switch entre las dos moléculas, y entonces me va a permitir que la galactosa que yo ingresé ya se convierta en glucosa 1-fosfato, y a partir de ahí la glucosa 1-fosfato se logra derivar lo que serían las rutas metabólicas. Porque como tal la galactosa por sí sola no puede entrar a algún ciclo que me genere energía de inmediato. Tiene que transformarse en glucosa y a partir de esta hacer su función. De hecho, por ahí si vieron la infografía que les compartí en el canal, yo les había hablado de lo que sería la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es lo que pasa? De la leche nosotros ingerimos la lactosa y normalmente existe ahí una deficiencia para quebrarla. Lógicamente no vamos a obtener galactosa y no se van a poder dar estos pasos. Por último, para terminar lo que sería la primera parte, está la ribosa. Esta es una pentosa de alta relevancia, ya que me va a permitir la formación de nucleótidos. Cuando vimos el video de ATP, yo les comenté que un nucleótido es un compuesto que se forma de 3 elementos. Una base nitrogenada, que en este caso está la adenina, sabemos que existen más, como lo que sería el uracilo, guanina, etc. En este caso es la adenina, la que nos muestra en el ejemplo. El siguiente elemento ahora sí es la pentosa, que en este caso yo estoy hablando principalmente de ribosa, ¿ok? Además de ribosa, podemos encontrar su otra configuración, que es la desoxirribosa. Esta la vamos a tener en cuanto a la estructura del ADN. Es una de las diferencias que hay entre ARN y ADN, ¿sale? Cuando yo hable de ARN, mi pentosa, que va a ocupar ese lugar de segundo elemento, va a ser una ribosa. La ribosa tiene los grupos hidroxilo tanto en carbono 3 como en carbono 2. Justamente como lo acabo de anotar. ¿Qué pasa? Esta ribosa se puede transformar a desoxirribosa, como le dice su nombre, desoxi. Voy a quitar el oxígeno del carbono 2 y entonces me va a quedar ese enlace libre con el hidrógeno.